pastores que yo. De hecho, el pastor Heriberto fue el que me bautizó hace ya bastantes años. Tengo ese recuerdo muy presente en mi corazón. Y bueno, agradezco mucho esta invitación. De verdad, Dios los bendiga. No tengo el gusto de conocerlos a ustedes, pero pues somos hermanos en Cristo y en la fe de Dios que nos une. Y pues es una bendición poder saber que tenemos familia allá en Oaxaca. Reciban un saludo de la iglesia Cristo Llama, en la cual formo parte. Mi papá, Francisco Guzmán Muñoz, y mi mamá, la hermana Maxi, pastorean la iglesia. Y bueno, estamos para servirles. Pues yo estoy aquí sirviendo en Jalapa. Yo soy originario de Ciudad de México. Soy chilango, pero Dios ya me perdonó también por eso, hermanos. Pero ya soy más jalapeño. Soy jalapeño ya 100%. Cada vez que se coman un chilito jalapeño, acuérdense de esta ciudad, oren por nosotros. Es una ciudad bonita, con cosas mm, como todas, ¿verdad? Algunas más, más tristes, otras más bonitas, pero es una ciudad que disfruto mucho estar en ella. Hay mucho campo de trabajo también, muchas localidades en la cercanía donde se puede predicar el Evangelio. Así que pues me gustaría compartir este tiempo, un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Señor ha hecho en mi familia, en nuestra congregación. Pues, a ver, vamos al origen, ¿verdad? Me gusta a mí para entender las cosas ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? Yo fíjense que desde niño nací muy alegre, era un niño muy bromista, muy alegre, traía siempre como ocurrencias y siempre fui así, siempre fui espontáneo, ¿verdad? Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores y todos los que son hijos menores me entienden que son malvados los hermanos mayores. Digan amén, hermanos. Que Dios los perdone. Pero no, tengo 2 hermanas preciosas, mayores, con hijos hermosos, y la verdad es que pues fuimos una familia afortunada, una familia donde pues entró Cristo, ¿verdad? Desde que yo nazco, mis papás empiezan a acercar al Señor, empiezan a crecer poquito a poco en el Evangelio. Y eso para mí, pues es como sacarse la lotería, ¿verdad? Estar en una familia que ama a Cristo, que está conociendo del Señor. Es yo creo que la mejor herencia que le puede dejar un padre a sus hijos, el amor por el Señor. Eh, pues mi papá tiene un llamado después de que el pastor Heriberto y la hermana Xiomara estuvieron con nosotros, estuvieron compartiendo. Yo admiro mucho esa obra que ellos hicieron en Jalapa, abrieron camino allá en una colonia muy apartada en aquel entonces, era una colonia en medio del monte, ¿verdad? Que ahora ya es una colonia pues bastante poblada, en una avenida ya que está todo desarrollado, hay muchas casas, pero en aquel entonces pues fueron a picar piedra por allá. Después ellos reciben un llamado de volver al norte del país y pues es cuando mi papá empieza a sentir ese llamado de parte de Dios, a sentir ese pesar por las almas perdidas que todos debemos de tener, ¿verdad? Y bueno, uno como hijo de pastor no tiene muchas opciones, ¿verdad? Pues hay que entrarle, hay que apoyar, pues yo empezaba a dar mis primeros pasos en la guitarra, eh, pues empecé los cantos que yo había aprendido con los pastores, los poquitos recursos que yo tenía, pues ponerlos al servicio del Señor. Y bueno, así fue creciendo nuestra comunión con el Señor. Pero bueno, yo quiero dejar algo muy presente. Nosotros como familias pastorales, como siervos del Señor, estamos sujetos a fuertes ataques del enemigo. Fíjense que yo desde que mi mamá estaba embarazada de mí, ella ya se había operado, tuvo mis 2 hermanas primero y después se operó para ya no tener más hijos. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Quién creen que se coló por ahí? Su humilde servidor. Nos colamos ahí y mi mamá dio a luz a este criaturón, dice ella.
Y bueno, fue ahí algo también que yo veo la mano de Dios, que hay un propósito en nuestras vidas, hermanos. Yo me gusta atesorar mucho la palabra de Dios en Jeremías 1, ¿verdad? Que dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos escogió para ser profetas, hermanos, para llevar la palabra de Dios a las naciones. Cada vez que yo leo este texto, hermanos, me estremezco por la gran responsabilidad que tenemos, pero también la grande bendición de que el Señor nos escogió. Ahí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Después, hermanos, yo tuve muchas luchas. Fíjense que también ahí de bebé tuve una caída muy fuerte. Me caí de un banco de espaldas, me desnuqué horrible, hermanos. Yo tenía 1 año de edad. Fue una experiencia horrible para toda la familia. Yo, gracias a Dios, no me acuerdo, pero estuve muy grave al borde de la muerte. Y es cuando yo reflexiono y digo, bueno, yo creo que había un propósito en mi vida, donde el Señor me ha permitido llegar hasta ahora. Yo creo que es por algo que el Señor quiere conmigo. Y yo estoy seguro que todos ustedes, hermanos, han pasado cosas, situaciones que el enemigo ha querido eh, silenciar su ministerio, que ha querido derrumbarlos, hermanos. Pero yo creo que la gracia y el favor de Dios está por encima de ello, hermanos. Y somos muy afortunados de poder ser los portavoces y ministros del Señor. Yo, hermanos, estuve pues en una familia pastoral. Sin embargo, pues llega la rebeldía a cierta edad. Fíjense que cuando yo tenía 16 años, empecé a ser un poco rebelde, hermanos, y es algo muy fuerte. No sé si los pastores conozcan esta historia de mi vida, pero el pastor Heriberto, la hermana Xiomara, pero yo a mis 16 años, hermanos, en medio de mi rebeldía, de cosas también malas que yo hacía, yo tuve un accidente muy fuerte automovilístico, donde falleció mi mejor amigo. Iba yo en la preparatoria. Y siempre yo viví con mucha culpa, hermanos. Ese niño alegre, divertido, espontáneo, se convirtió en un adolescente amargado, un adolescente triste, un adolescente que tenía odio consigo mismo, con la vida. Y fue algo que me marcó muy, muy fuerte, hermanos. Yo iba manejando y tuve un accidente. No iba alcoholizado, simplemente fue una imprudencia. Y eso fue algo que me hizo vivir con culpa muchos años. Fíjense que me cuesta hablarlo así en público, no es algo que comparta muy a menudo, pero ahora ya años adelante lo veo como parte de la obra de Dios en mi vida, como ese proceso de parte de Dios que me hizo pasar. Y bueno, hermanos, yo viví con mucha culpa, con mucha tristeza, me apagué, se me apagó como el alma de alguna manera, ¿verdad? Y pasé muchas cosas, hermanos, pero yo lo veo de esta manera, hermanos. Dios siempre nos va a pasar por procesos. Siempre, siempre, siempre. Recordemos a Job, ¿verdad? Tenía una vida muy bonita, muy, muy llena, muy plena, pero el enemigo metió la cola, ¿verdad? Y fue que Dios permitió que Job pasara por este proceso, porque la fe tiene que ser probada, hermanos, porque el carácter tiene que ser moldeado. Pero a veces uno, hermanos, no entiende ese proceso y se queda estancado. Algo que podía durar un tiempo determinado, lo llevamos a que se vaya largo, hermanos, que pasen los años y no podemos salir de ese proceso. A mí me pasó eso, hermanos. Yo viví mucho tiempo con culpa, con rencor, con resentimiento y me volví hacia mí mismo. Tuve el gran error, hermanos, de no refugiarme en Dios. Mi misma culpa, hermanos, me apartó de Dios. Yo, por supuesto, que seguía yendo a la iglesia, por supuesto que seguía tocando la guitarra, pero yo ya no sonreía, hermanos, yo ya no tenía esa chispa, esa alegría, ese gozo de la palabra, del evangelio. Y duré muchos años así, hermanos. Y fue un proceso largo, ¿verdad? Que ahora ya, gracias a Dios, ya está superado, hermanos, pero en verdad que el Señor ha sido bueno conmigo.
Y ahora yo veo su misericordia, yo veo el propósito, hermanos, por el cual el Señor me permite estar en esta tierra. Y bueno, como leyeron, me parece que alcancé a escuchar, ¿verdad? Que leyeron el texto, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí en 2 Corintios 1, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y dice algo muy hermoso, hermanos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos permite pasar por circunstancias difíciles, por pruebas, hermanos, por momentos que nos llevan al quiebre, que nos llevan al derrumbe, que incluso tambalea nuestra fe. Pero hermanos, si nosotros no nos soltamos de Dios, si nosotros permanecemos en su amor, en su gracia y en su misericordia, al terminar esa prueba, hermanos, nosotros podemos bendecir. Fuimos llamados para bendecir, para ofrecernos en amor, en sacrificio a los que necesitan ser consolados, hermanos. Pasó el tiempo, el Señor fue haciendo una obra en mí, hermanos, me fue sanando, fue llegando gente a la iglesia, tuve amigos hermosos que me ayudaron, por supuesto, la palabra, fui creciendo, ¿verdad? Y Dios fue restaurando mi corazón, mis emociones, mi mente. Y poco a poco el Señor me fue curando, ¿verdad? Entré al taller del maestro, ¿verdad? Del alfarero. Y hermanos, yo puedo ver ahora claramente cómo el Señor tuvo misericordia de mí y cómo el Señor aún así me llama a servirlo. Más adelante en el capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevándonos el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Y dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y que, aquí vieron un versículo hermoso, hermanos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor, hermanos, nos ha llamado a fijar nuestra vista en las cosas eternas. Y a pesar de las circunstancias que pasemos en esta tierra, nosotros sabemos que una gloria nos espera en Cristo. En este momento, hermanos, mi mamá está en el Hospital México Americano, allá en Guadalajara. A ella le detectaron cáncer de mama, etapa 4, con metástasis en los huesos, hermanos. Es una situación muy difícil que estamos pasando como familia. Y un año antes, hermanos, al pastor, a mi papá, le detectaron también cáncer de próstata. Gracias a Dios, ya Dios hizo una obra ahí. Ahora la que está en el proceso es mi mamá. Y yo veo, hermanos, cómo el Señor nos da la capacidad de poder bendecir a otras personas que están pasando momentos difíciles. Algo que yo siempre he estado diciendo últimamente, cuando alguien me da una palabra, hay dos tipos de personas en las iglesias, ¿verdad? Sobre todo, lo veo más en hombres y en mujeres. La mayoría de los hombres me dice, ay, qué mala onda, pobrecita tu mamá, híjole, pues, no, pues qué mala suerte. Y eso como que apachurra mucho, ¿verdad?
pero generalmente las mujeres, yo sé que las mujeres tienen por ahí más sensibilidad, más empatía, hermanos. Las mujeres generalmente me dicen, no, hermano, vas a ver que tu mamá, voy a estar orando por tu mamá y el Señor la va a levantar y estamos en las manos de Dios confiando y yo sé que Dios tiene un propósito y eso de verdad, hermanos, que trae a mi corazón, trae aliento, trae gozo en medio de las pruebas. Y es algo que hemos podido constatar, hermanos, la bendición de Dios en mi familia. Fíjate que hace como 3 años, un poquito antes del diagnóstico de mi papá, en un miércoles de oración, yo no soy de los que tienen sueños, ni visiones, ni que, don de profecía, no, no, nada de eso, hermanos. Pero ese miércoles de oración, Dios puso en mi corazón ah, mucha compasión por mi papá. Yo vi a mi papá y como que mi alma presentía que algo estaba por pasar. Fue cuando le diagnosticaron este problema, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese miércoles de oración, yo derramé mi espíritu, empecé a derramar lágrimas, oré por mi papá como nunca había orado por él, y se me vino la palabra de Dios de cuando el pueblo, cuando Moisés estaban en batalla, ¿verdad? Y levantaban sus manos, me parece que era Aarón, ¿verdad? Y estaban levantando las manos de Moisés. Y yo recuerdo que le dije a Dios que yo quería levantar las manos de mi papá, que yo quería ser ese apoyo que él sintiera, ¿verdad? Y como hijos de pastor, hermanos, a veces no apoyamos a nuestros padres, o a veces como congregantes no apoyamos a los pastores y no entendemos el peso tan grande que ellos cargan, hermanos. A veces damos por sentado que, bueno, es el pastor, él debe tener fe, él debe tener fortaleza, él debe tener sabiduría, él debe organizar todo. Yo nada más me siento cómodamente en la banca y él se encarga de todo, ¿verdad? Pero hermanos, en ese instante un chip cambió en mí, ¿verdad? Se encendió y dije, yo puedo ser aquel que levanta las manos del pastor, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que el Señor me ha puesto a servir. Pasó este proceso, el Señor me puso a compartir la palabra en la congregación. Estamos en una misión en una localidad cerquita de Jalapa. Estoy en el equipo de evangelismo de la iglesia. Y en verdad, hermanos, que yo he entendido que si el Señor me tiene aquí, es como acabamos de leer, ¿verdad? Dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, nos tenemos que desgastar para el Señor. Nos tenemos que ofrendar, como dice en Romanos 12, ¿verdad? Entregar nuestros cuerpos como una ofrenda viva al Señor. Y pues este tiempo que me permiten compartirles, pues yo quiero animarlos, hermanos, a que seamos fieles a Dios, a que le creamos, a que no dudemos, hermanos, a que nos consagremos. Yo sé que ustedes están en un seminario, ustedes me podrían enseñar mucho más a mí de lo que yo a ustedes, ¿verdad? Pero en verdad que este caminar con Cristo para mí ha sido una bendición, hermanos. Yo ahora puedo ver la misericordia y la gracia de Dios conmigo. Y en el proceso de mi mamá, ahorita en el cáncer, hermanos, yo la veo a ella tan alegre, tan gozosa, la veo llena de paz. Y me dice, hijo, mira, yo no tengo miedo a la muerte. Yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que hay un momento en el cual todos tenemos que partir con el Señor. Y dice, yo estoy preparada, hijo. Yo estoy preparada. Y yo veo cómo esa paz de Dios se hace real en la vida de mi mamá, en la vida de mi papá, en mi vida. Y cómo podemos realmente en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, de los problemas, cómo realmente la palabra de Dios se cumple, hermanos. Por nada estemos afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones en completa paz. Y lo experimentamos, hermanos, y lo vivimos, y damos gloria a Dios por ello, hermanos. En verdad que ser hijo de pastor, muchos dicen que es pesado, que es complicado, que es, pues es algo que no se le desea ni a tu peor enemigo. Pero yo pienso lo contrario, hermanos. Yo creo que el haber nacido en una cuna cristiana o en un hogar cristiano es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, hermanos. Valoremos eso, que el Señor nos ha llamado a su redil, que el Señor nos ha escogido, hermanos, nos ha, eh, nos ha puesto por sus siervos. Y eso es algo invaluable, hermanos, algo que pues la gente necesita conocer también. Fuimos llamados a predicar del amor y de la misericordia de Cristo. Vamos poco a poco, hermanos, alcanzando esta meta. Vamos poco a poco sirviendo a Cristo. Y bueno, algo ya quiero concluir, hermanos. Algo me dice la hermana Xiomara, ¿verdad? Que también desde del punto de vista a los padres, a los hijos. Fíjense que algo que yo puedo decirle a los padres, como dice en Efesios 6, ¿verdad? Versículo 4. Bueno, primero les dice a los hijos que honremos a los padres, ¿verdad? Honremos siempre a nuestros padres y es el primer mandamiento con promesa. Pero luego dice algo que yo muchos años no comprendí, hermanos. Dice el versículo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo dije, bueno, ¿qué es criar? ¿Qué es provocarle ira a un hijo? No sé, no estarlo molestando, no darle órdenes. ¿Qué es provocar a ira a un hijo? Y fíjense, hermanos, que lo responde inmediatamente. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, cuando confundimos el amor con permisividad, estamos perdidos, ¿verdad? Porque el amor requiere disciplina. El amor requiere corrección. La palabra lo enseña, ¿verdad? Dios al que ama, disciplina, castiga. Y al que recibe como hijo, lo azota, hermanos. Si nosotros somos buenos padres, debemos de preocuparnos por los hijos. Debemos de estar pendientes de dónde están, quiénes son sus amistades, qué es lo que hacen, qué es lo que ven en redes sociales, qué es lo que compran, qué es lo que buscan, con quién se relacionan, cómo van en la escuela. Fíjense que una vez vi un testimonio ven que en Estados Unidos hay pena de muerte, ¿verdad? Y estaba un hombre que había sido sentenciado a muerte. Y su mamá estaba ahí presente, estaba destrozada, ¿verdad? Llorando y se revolcaba del dolor, del sufrimiento. Y le dan la palabra a este hombre, ¿verdad? Y dice, contrario a lo que todos pensaban, ¿verdad? Que le iba a decir algo bonito a su mamá o algo. Le dijo, mamá, yo te culpo por todo lo que yo soy, porque tú jamás me corregiste. Tú viste que yo me iba en la noche y me juntaba con gente mala y tú nunca me dijiste nada. Veías que yo hurtaba, que llegaba con cosas que no eran mías y jamás me dijiste que eso era incorrecto. Jamás me pusiste un límite, jamás me pusiste un alto. Y mira hasta dónde he llegado. Me fui al abismo, me fui a lo más degradante como ser humano. Y yo entiendo que eso es provocar a ira a los hijos, hermanos. Porque cuando uno tiene disciplina con amor hacia los hijos, yo estoy seguro que cuando ellos son grandes, lo agradecen. Siempre lo agradecen, hermanos. Pero si uno no les marca esos límites con amor, no les enseña, no los instruye, pues los hijos van a crecer en rencor. Y a veces es difícil como padre tener esas conversaciones difíciles con los hijos, ¿verdad? A veces nos hacemos como que, bueno, tú por tu lado, yo por mi lado y todo bien, ¿verdad? No pasa nada. Pero debemos
de romper, hermanos, esa zona de confort y platicar, ser, pues, como la palabra nos lo enseña, hermanos. Y obviamente, pues a los hijos, dice, honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, a los hijos hablo, ¿verdad? Debemos de honrar a nuestros padres. Yo sé que a veces los padres no son perfectos porque nadie somos perfectos, nadie somos buenos más que Dios. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, siempre, yo ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora que mis padres están pasando esta situación, yo tengo que honrarlos, tengo que continuar la obra que ellos están empezando en la iglesia, tengo que continuar con el negocio de la familia, también tenemos trabajo secular, ¿verdad? Tengo que ver por ellos, de apoyarlos. Y eso, hermanos, se resume en una palabra, sacrificio, entrega. Los cristianos, hermanos, estamos llamados para vivir vidas de sacrificio, para vivir vidas que se dan. Fuimos llamados a dar, a bendecir. Y pues ánimo, hermanos, estamos en este camino del Señor. Yo sé que ustedes están eligiendo lo mejor, prepararse para el Señor, eh, entregarle su vida, su juventud, sus fuerzas a Dios. Y eso es algo que el Señor no deja sin recompensa, hermanos. Es algo que el Señor eh, no olvida. Y bueno, hermanos, el Señor por su misericordia me ha permitido hacer un equipo muy bonito en la iglesia. Compartimos en el hospital todos los martes. Todos los jueves vamos a un anexo, cantamos, llevamos palabra, les llevamos comida, les llevamos un refresquito, unas tortas, lo que sea, ¿verdad? Y justamente ayer estuvimos con ellos. Ya está bien noche, hermanos, porque no se cansan de alabar a Dios. Es algo muy bonito que el Señor me ha permitido. También compartimos en una misión de Mesa de Guadalupe, ya les había comentado, y es parte de la gracia y misericordia de Dios, hermanos, cómo el Señor se encarga, hermanos, después de que mi vida había sido un caos, después de que yo sentía que no tenía por qué seguir vivo, que no había un propósito en mí, que no había un valor en mí, el Señor me llega a mi vida y me dice, no, tú me eres útil, tú me sirves. Y yo pienso, si el Señor me usa a mí, que soy el peor de todos, el más mencito, el más, tengo muchos defectos, yo digo, ¿cómo no puede usar a las demás personas? ¿Cómo no puede usarte a ti? ¿Cómo no puede usar a mis amigos? Así siempre les digo, ¿verdad? Yo veo potencial para servir a Dios siempre, hermanos. No no nos estanquemos, hermanos, sino que sigamos adelante siempre. Yo los animo y pues muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por su atención, por escucharme. Estoy para servirles, estoy para poder ser de bendición. Si en algún momento vienen a Jalapa, contacten a la hermana Xiomara, que les pase mi número. Aquí estamos para servirles, hermanos, y pues que Dios los bendiga. Me gustaría terminar con una oración, o no sé si oran allá, hermana, o gusta que ore yo. Está está bien, puedes orar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre eterno, gracias te damos en esta hora por tu bondad, tu gracia y tu favor, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, estar dentro de tu familia, Señor, poder ser parte de tu obra, Señor. Ayúdanos a poder entender que las situaciones y las circunstancias, Padre, que vivimos, Señor, son para bendecir y para consolar a los que están pasando una situación difícil, Señor. Bendice el seminario en Oaxaca, Señor, el seminario Lacey, Señor. Bendice a los maestros, a los siervos que están ahí, Señor, a los alumnos, Padre. Que, Padre, no se pierda esa pasión por las almas perdidas, Señor. Que no se pierda ese deseo de agradarte, de honrarte, Señor, de vivir vidas en santidad, Padre, de vivir vidas que te agraden, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver tu misericordia en cada momento de nuestra vida, Señor, porque podemos ver tu amor y tu fidelidad y tu misericordia cada mañana, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.